En el trastorno de identidad disociativo, antes conocido como trastorno de la personalidad múltiple, se presenta cuando la persona está bajo el control de un mínimo de dos identidades distintas que se manifiestan de forma alternada. La persona no puede recordar información importante que recordaba con facilidad, como pueden ser los acontecimientos cotidianos de la vida diaria, información de los datos personales y acontecimientos traumáticos o estresantes. El trastorno de identidad disociativo se caracteriza por la presencia de dos o más identidades en la persona, cada uno con su propio patrón de percibir y actuar con el ambiente, y puede tener su propio nombre, su propia historia y características personales. Rara vez se presentan más de 10 personalidades. Sin embargo, existen varios impactantes ejemplos, como el caso de Chris Costner con 22 personalidades, Billy Milligan con 24 personalidades, Judy Castelli con 44 personalidades y Kim Noble con más de 100 personalidades detectadas. Las identidades se clasifican en posesión y no posesión. En la forma de posesión, las distintas identidades se presentan como un agente externo que ha tomado el control de la persona. Puede describirse como un ser o espíritu sobrenatural. En todos los casos, la persona habla y actúa de manera muy diferente a como lo hacen normalmente. Las distintas identidades son obvias para los familiares y conocidos, pueden llegar a ser indeseadas, presentan angustia y un deterioro en las relaciones sociales, culturales y religiosas a las cuales pertenecen. La forma de no posesión tiende a ser menos evidente para los demás. Las personas con trastorno de identidad disociativo pueden notar una repentina alteración de sentirse desconectados de algunos aspectos personales, como si fueran observadores de su propio discurso, sus emociones y acciones. También pueden sentirse como si se vieran a sí mismos en una película, o pueden también sentir, hablar, pensar y decir cosas que realmente no pueden controlar. A mí tráiganme una ensalada César y un jugo verde. No, tráiganme una hamburguesa con papas a la francesa. No, ¿cuál hamburguesa?
No, una ensalada César con jugo verde. Yo no como carne, yo soy vegano. El trastorno de identidad disociativo suele aparecer en personas que sufrieron una tensión emocional abrumadora o un trauma durante la infancia. Alrededor del 90% de las personas con este trastorno en Estados Unidos, Canadá y Europa fueron víctimas de maltrato grave, ya sea físico, emocional o sexual, o fueron abandonados durante su infancia. Algunas personas que no han sido abusadas, pero experimentaron vivencias graves como la pérdida temprana de uno de los progenitores, una enfermedad grave u otros eventos altamente estresantes. Este no es mi cuerpo. ¿Qué está pasando? El abuso sexual y físico que se produce durante la infancia, cuando la identidad personal está en desarrollo, puede tener efectos duraderos sobre la capacidad de la persona para construir una identidad única, especialmente cuando los abusadores son los padres o los cuidadores. Estos niños pueden desarrollar una creciente capacidad para poder alejarse y escapar disociándose del duro ambiente físico o replegándose hacia el interior de su propia mente. ¿Qué es esto aquí? No pongo esto. Los síntomas del trastorno de identidad disociativo tienen un curso crónico y son potencialmente incapacitantes. Sin embargo, muchas de las personas con este trastorno consiguen tener un buen funcionamiento y llevar vidas productivas y creativas. Algunos de estos síntomas característicos son tener más de una identidad, amnesias, intensos dolores de cabeza, poder desarrollar otro trastorno como la ansiedad y la depresión, revivir emociones de acontecimientos pasados, ser propensos a autolesionarse, automutilaciones, mantenerse en situaciones de peligro, pensamientos e intentos de suicidio y disfunción sexual. Sí, vamos a ir todos nosotros. ¿Cómo que quién es nosotros? Pues nosotros. Nosotros, nos vemos allá. Nosotros. Otros síntomas son escuchar voces de otras identidades, alucinaciones visuales, táctiles, olfativas o del gusto. La persona con trastorno de identidad disociativo experimenta estos síntomas como provenientes de una identidad alternativa desde el interior de su cabeza. A menudo, la persona trata de esconder los síntomas o de restarle importancia y también del efecto que produce sobre las demás personas. La señorita Berta y me dice que si me porto bien me va a traer chocolates y dulces. Sí, yo platico con la señorita Berta. Ella me cuida, dice que me porte bien y que no haga travesuras.
Y le hago caso porque luego me trae dulces. Las personas con trastorno de identidad disociativo experimentan intrusiones de identidades o recordar algunas cosas en las actividades cotidianas. Escuchar conversaciones entre las identidades o de dirigirse directamente a la persona. Varias voces pueden hablar al mismo tiempo, provocando de esta forma mucha confusión. Algunas de las personalidades conocen información personal que otras no conocen, así como otras más pueden interactuar y relacionarse entre sí en un complejo mundo interior. Para el diagnóstico del trastorno de identidad disociativa es necesario realizar una minuciosa entrevista y el empleo de cuestionarios especiales. Estas entrevistas requieren de mucho tiempo y el uso cauteloso de técnicas de hipnosis y sedantes para poder relajar a la persona. También se puede solicitar el uso de un diario que debe de llevar entre cada una de las visitas médicas o psicológicas. Estas medidas pueden lograr tener acceso a otras personalidades o de poder encontrar información de algún periodo de la vida de la persona que haya sido olvidado. Sí, si me traes los papeles, podríamos revisarlos y ahí lo checamos. ¡Que me traigas los papeles! ¿Yo? Yo no te grité. Te estoy pidiendo los papeles, que si me los puedes traer, por favor. Y los checamos. No te preocupes, aquí lo vemos. El objetivo del tratamiento del trastorno de identidad disociativo es integrar todas las personalidades en una única personalidad. Sin embargo, esto no siempre es posible. En estos casos es lograr la interacción armoniosa de las distintas personalidades para permitir un mejor grado de funcionamiento a la persona con este padecimiento. La psicoterapia es la principal técnica utilizada para poder integrar las identidades en una persona con trastorno de identidad disociativo. Yo nunca en mi vida he tenido dos nombres. En mi acta de nacimiento dice que solamente me llamo Ricardo. ¿De dónde sacas que yo te dije que me llamo Rogelio? Si ya alguien ya me había dicho también que me llamaba Berta. Berta es nombre de mujer, por Dios.